bendiga y los guarde. Vamos a hacer un corto resumen de la parashá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá, Behaloteja, que la encontramos en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo número 8 en adelante. Behaloteja, una palabra hebrea que significa cuando eleves o cuando hagas subir. Antes de empezar a hacer el resumen de esta parashá, no se olviden, amados, de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y darle me gusta. Actualmente nosotros vemos por lo que está pasando la nación de Israel, los ataques que está sufriendo acá en nuestra comunidad, en nuestro país. Estamos orando a favor de la nación de Israel, a favor de que todo este tipo de cosas ya culminen y que nuestro Padre Celestial le dé la victoria a su pueblo. Y de acá siempre nosotros estamos confesando An Israel Hay. El pueblo de Israel vive por siempre. A pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias que siempre han querido destruir al pueblo de nuestro Padre Celestial, pero el pueblo de Israel vive y seguirá viviendo por siempre. Esa es la promesa de nuestro Padre Celestial para su pueblo. Muchos de los imperios, muchas de las naciones que en el pasado han querido destruir a la nación de Israel, actualmente ya no existen. Actualmente ya no están. Pero el pueblo de Israel, la nación de Israel, permanece para siempre y sigue firme. Bien, vamos a leer parte de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Estamos en el libro de Números, en el libro de Bamidbar, en el capítulo 8. La palabra de nuestro Padre Celestial dice: habló Adonai a Moshe diciendo, habla Aarón y dile, cuando encienda las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Adonai lo mandó a Moshe. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo conforme al modelo que Adonai mostró a Moshe. Así hizo el candelero. Vemos nosotros que en esta sección de la Torá dice cuando eleves. Es decir, que cuando nosotros hacemos un acto conforme a lo que nuestro Padre Celestial lo está estableciendo, nosotros nos elevamos espiritualmente. Aquí el acto de encender la menorá, que nuestro Padre Celestial está dando la orden a Moshe que le diga a Aarón, porque el único que podía encender la menorá, que estaba en el Mishkan, en el desierto, en este caso, y las que estaban en el templo, era Aarón. Y cada vez que él hacía esta acción, se elevaba espiritualmente. Por eso esta parashá Behaloteja, cuando eleves. Es decir, que cuando nosotros hacemos acciones o actos de acuerdo a la Torá o a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, nos elevamos espiritualmente. Y cuando hacemos actos en contra de los mandamientos o que no van acorde a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, como que la persona desciende espiritualmente. Es decir, que la llave para nosotros elevarnos espiritualmente es la obediencia a los mandamientos de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial ha establecido y no de acuerdo a nuestras opiniones o de acuerdo a las opiniones de los hombres. Porque aquí en esta parashá nosotros podemos ver muchas enseñanzas. La menorá que tenían que encender es la de 7 brazos, no la de 8, no la de 9 o cuántos brazos por allá los hombres le quieran poner. Y tiene una razón, tiene un porqué de los 7 brazos. Los 7 brazos, podríamos decir, asemejan a la misma creación, o sea, los 7 días de la semana. También vemos nosotros que los 7 brazos es una representación de los 7 ruach de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver un momento lo que nos dice el libro de Isaías. El libro de Isaías,
en el capítulo número 11, verso 2 dice, y reposará sobre ti el Ruach de Adonai, Ruach de sabiduría, Ruach de inteligencia, Ruach de consejo y de poder, Ruach de conocimiento y de temor. ¿Sí? ¿Por qué nosotros decimos que la Memorá representa a los 7 Ruach de nuestro Abacados, de nuestro Padre Celestial? Y eso específicamente lo vemos en el libro de Zacarías. Vamos un momento a ver el libro de Zacarías. En el capítulo 4 de Zacarías, en el verso número 2, nos dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos sobre las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel malaj, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Adón mío? Y el malaj que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Adón mío. Entonces respondió y me dijo, me habló diciendo, esto es la palabra de Adonai a Zorobabel, y dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach, ha dicho Adonai de los ejércitos. O sea, el candelero o el candelabro representa el Ruach de nuestro Abacados, los 7 Ruach de nuestro Abacados. ¿Y para qué es el candelero? Para alumbrar. Se dice que la menorá que estaba en el templo alumbraba no solamente en el templo y a Israel, sino que alumbraba a todas las naciones de este mundo, porque nuestro Padre Celestial estableció a Israel para hacer luz para todas las naciones. Y nosotros vemos que el candelero tiene 7 brazos, ¿verdad? Y esos 7 brazos también representan las fiestas de nuestro Abacados, ¿sí? Las 7 convocaciones Kados, las 7 fiestas de nuestro Padre Celestial. Y también, si nosotros nos vemos a nosotros que tenemos en nuestro cuerpo orificios y casualmente en nuestra cabeza tenemos esos 7 orificios, y podríamos decir que también nosotros somos una memorá, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, 2 oídos, tenemos dos ojos para ver, tenemos nuestros orificios, el olfato para oler, y también tenemos la boca que nos sirve para hablar. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que cada uno de nosotros también podemos ser una menorá, que sirve para alumbrar, que sirve para llevar luz, porque ya lo dijo nuestro santo maestro Yeshua en el libro de Matillahu, en Mateo. Vamos a ver un momento el libro de Mateo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todo lo que está en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que no vean vuestras buenas obras, vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los Shamayim. ¿Cómo nosotros podemos alumbrar? Es a través de nuestras buenas obras. Es decir, que Yeshua nos está diciendo que cada uno de nosotros somos una menorá, una menorá andante, y que debemos alumbrar a este mundo, y nosotros vamos a alumbrar a través de nuestras buenas acciones, a través de nuestras buenas obras. Es decir, que cada uno de nosotros, amados, tenemos, al obedecer los mandamientos, estamos alumbrando.
Estamos llevando luz a este mundo. Y podríamos decir, las pequeñas acciones que hacemos no ayudan o no alumbran o no cuentan. Es falso, amado, eso. Porque muchas veces nos abstenemos de hacer ciertas cosas porque decimos en qué va a influir esto. O por más pequeño que pueda ser lo que hacemos, no va a contar en los shamayim. Pero déjenme decirle, amados, que todo acto, toda obra, por más pequeña que nosotros hacemos, está siendo anotada en los shamayim. Está siendo anotado en los cielos. Y el libro vamos a ver un momento, el libro de Malaquías, donde nos dice que en los shamayim se lleva un recuento de todo, amado, lo que nosotros hablamos, hacemos y decimos aquí. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, verso 16, dice: entonces los que temían a Adonai hablaron cada uno a su compañero, y Adonai escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Adonai y para los que piensan en su nombre. Es decir, amados, que toda palabra, todo acto, todo hecho que nosotros hacemos es anotado en un libro arriba en los shamayim, para memoria nuestra mismo. Y podríamos decir, ese pequeño acto, esa pequeña obra que yo hago a favor de mi prójimo, no va a servir, pero sirve. Por ejemplo, amados, si hay un grupo de personas en una habitación y hay oscuridad ahí, y que una sola persona prenda una vela, o que una sola persona en esa habitación que está oscuro prenda un fósforo, se ilumina todo y alumbra a todos. De la misma manera, amados, nuestras acciones, podríamos decir, son pequeñas, pero está alumbrando este mundo. Estamos llevando bien. Y nosotros, las acciones buenas que hacemos a favor de nuestro prójimo quedan anotadas y cuentan a nuestro favor. Porque cada uno de nosotros, algún momento de nuestra vida, cuando tengamos que partir y nos encontremos delante del tribunal celestial, delante de nuestro Padre Celestial, estos libros, como estamos viendo el libro de memorias, hay distintos tipos de libros en los shamayim que van a ser abiertos. Estamos hablando del libro de memorias, pero está el libro de la vida y hay muchos libros. Cuando los libros sean abiertos, y ahí se va a leer las acciones buenas que nosotros hemos hecho a favor del reino, a favor de nuestro prójimo. Y eso, amados, va a contar a nuestro favor, va a contar a nuestro favor. Vamos a proseguir más adelante. En esta sección nosotros vemos que los levitas son tomados por nuestro Padre Celestial en reemplazo de los primogénitos que habían sido desechados, inicialmente por lo que ellos hicieron. Y aquí nosotros vemos en este capítulo 8, donde nuestro Padre Celestial toma a los levitas en el lugar de los primogénitos. Dice aquí el 8:17 en la Torá, dice: porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel, dice en el verso 18 del capítulo 8. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial, inicialmente en el plan original de nuestro Padre Celestial, todo primogénito es de Él, le pertenece a Él. Pero como los primogénitos transgredieron los mandamientos, adoraron el becerro de oro, nuestro Padre Celestial los desecha. Y vemos aquí en esta sección de la Torá que nuestro Padre Celestial toma a los levitas en reemplazo de los primogénitos para que les sirvan. Ahora nosotros sabemos qué es lo que pasó en el primero y segundo templo, donde ya no estamos nosotros bajo la orden sacerdotal arónica.
Actualmente nosotros estamos bajo la orden sacerdotal de Melquisedec, donde Yeshua es nuestro Cohen Gadol y donde nuestro Padre Celestial nuevamente vuelve a tomar a los primogénitos como suyos para que les sirvan, según la orden sacerdotal de Melquisedec, que es en la que actualmente nosotros estamos. Ahora bien, ya en el capítulo número 9 de esta sección de la Torá, nosotros vemos el recordatorio de que se debe celebrar Pesach. Habla aquí de Pesach en el capítulo 9, pero nuestro Padre Celestial, en este mandamiento de celebrar las fiestas, que es una de las primeras fiestas de nuestro Padre Celestial, establece un nuevo mandamiento, porque había un grupo de personas que habían estado de viaje, según nos dice la Torá, y otros que habían estado contaminados por muertos, no pudieron celebrar Pesach en su tiempo. Nuestro Padre Celestial le dice, en el mes siguiente en que se celebra Pesach, ellos lo podrán hacer, y establece Pesach Sheni, que es después de la fiesta normal. Nuestro Padre Celestial da una nueva oportunidad. Nosotros vemos que nuestro Padre Celestial es un Elohim de oportunidades. En este caso, había un grupo que no había celebrado la fiesta y da una nueva oportunidad. Continuamente nuestro Padre Celestial nos está dando oportunidades para que volvamos a su redil. La palabra dice, si el justo peca, tiene más. ¿Cuántas veces nosotros debemos perdonar? Le hace una pregunta a nuestro Santo Maestro Yeshua. Y él dice, hasta 70 veces 7. Es decir, amados, usted póngase a multiplicar 70 veces 7. Es infinito. Es infinito. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos está llamando a que perdonemos, y Él nos perdona hasta 70 veces 7. Y en este caso nosotros vemos una nueva oportunidad que le da al pueblo de poder celebrar sus fiestas y de poder tener esta conexión tan preciosa con los mundos celestiales a través de esta fiesta. Nosotros vemos también más adelante, ya en la cuarta liyá, estamos en el capítulo 9, en la cuarta liyá, en el verso 16, voy a referirme aquí a algo muy importante que dice, así era continuamente, la nube cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del Mizcán, los hijos de Israel partían, y en lugar donde la nube se paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial tenía control y dominio de los Bnei Israel cuando estuvieran en el desierto en todo momento. No es como muchos enseñan por ahí, que la nación de Israel estuvo 40 años perdida en el desierto. Aquí no me dice eso. A la orden de nuestro Padre Celestial, ellos partían. Es decir, cuando la nube se paraba en un sitio, era señal de que ellos ahí tenían que acampar. Y cuando la nube se movía de ese sitio, era señal de que ellos tenían que partir de ese lugar. Y en un sitio podrían estar un tiempo determinado, una semana, un mes, un año, pero era bajo la cobertura divina que la nación de Israel estaba, y bajo los designios de nuestro Padre Celestial, ellos se movían. No era que se movían por moverse o iban a lugares donde ellos querían ir, no, amado. Era bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, amados? Que nosotros también tenemos que movernos de acuerdo a la dirección de nuestro Padre Celestial. Muchas veces nos movemos por emociones, muchas veces nos movemos por lo que nos dicen o por lo que nos inquietan, pero no debe ser así, amados. Tenemos que, en cada movida que nosotros hagamos, en cada movimiento que hagamos en nuestra vida, pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial, pedir la dirección divina, que Él nos guíe, porque aquí nuestro Padre Celestial guiaba a su nación en el desierto con estas señales divinas, que ellos tenían la nube en el día y la columna de fuego en la noche para calentarlos, para alumbrar por donde ellos tenían que partir o donde tenían que estar. Entonces vemos aquí, amados, esto que es muy importante para el pueblo, nuestro abacados, que nosotros debemos movernos
de acuerdo a la dirección de nuestro Padre Celestial y principalmente de acuerdo a lo que está escrito aquí en su Torá, amado, de acuerdo a lo que está aquí en la Torá. Más adelante nosotros vemos, ya en el capítulo 10, el mandamiento de hacer las trompetas, donde nuestro Padre Celestial le dice, Adonai habló a Moshe diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover a los campamentos. ¿Sí? Entonces dice, cuando las tocaren, o sea, el primer sonido que tenían es tequía. Este sonido era un soplo largo que daban, y dice, cuando sonaban tequía, dice, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del Mizcán de reunión. ¿Sí? Ese sonido largo, tequía, era para convocar al pueblo. Dice, cuando tocaren una sola vez, entonces la congregación se congregará ante ti, todos los príncipes de los jefes de la familia. Y cuando tocares alarma, shevarim, cuando se daban soplos entrecortados, shevarim, entonces dice, moverá los campamentos, los que están acampados al oriente, y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces se moverán los campamentos, los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas, pero se reunirá la congregación y tocarás más, no con sonido de alarma, es el sonido tequía gedolab, es un sonido largo y profundo. Es decir, shevarim, los sonidos entrecortados. La primera convocación, alarma. Y varios sonidos entrecortados era señal de alerta de guerra y tenían que partir. En cambio, el sonido bien largo y profundo es tequía gedolab. Los hijos de Israel, los sacerdotes los tocarán, dice, las trompetas, y los tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Adonai vuestro Elohim y seréis salvos de vuestros enemigos. Es decir, amados, que la trompeta o el shofar que tocamos también tiene esa significación, que somos recordados por nuestro Padre Celestial cada vez que nosotros hacemos sonar nuestros shofares, cada vez que nosotros tocamos las trompetas. Y ellos partían en orden cuando les tocaba ya partir. Vamos a ir adelantando un poco y llegamos ya al capítulo 11. Y vamos a ver, aquí dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Adonai, y lo oyó Adonai, y se ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Adonai, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oró a Adonai, y el fuego se extinguió. Vemos aquí, amados, que el pueblo se quejó delante de nuestro abacados. ¿Qué pasa cuando existe la queja, amados? La queja principalmente se da cuando hay falta de fe. Cuando hay falta de fe, o cuando no estamos conformes con lo que estamos recibiendo. Aquí el pueblo, nuestro Padre Celestial, vemos que lo estaba guiando. La columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche. Les estaba dando el maná, un pan que descendía de los shamaín, que descendía de los cielos. Era un pan para reconstituirlo nuevamente a ellos, porque ellos estaban saliendo de la esclavitud. Y el maná tenía todos los componentes que cualquier comida más completa podía tener. Pero había una situación aquí, amados. Había una situación, y hay un midrash que dice que el maná tenía el sabor de la comida que a nosotros nos agrada. Es decir, a mí me gusta tal
tal potaje, me gustaba el pollo, y el pollo tenía ese sabor, perdón, el maná tenía ese sabor al pollo. Me gustaba la carne o el pescado, el maná tenía ese sabor al pescado. Pero aquí está la situación, hermano. Si yo estaba en obediencia, pasaba eso, según el Midrash. Si yo estaba en obediencia a los mandamientos de nuestro Abacados y tenía un corazón íntegro, puro delante de él, el maná se transformaba en el sabor de mi comida preferida. Y cuando yo no estaba en obediencia a los mandamientos, el maná tenía un sabor desagradable. Entonces los Rashá, que habían salido junto con la nación de Israel, los otros pueblos que no se habían convertido de corazón a nuestro Padre Celestial, el maná les sabía mal. Les sabía mal. Y ellos estaban inconformes y se quejaban delante de nuestro Abacados, y trajo las consecuencias eso que ellos hacían. ¿Cuál es el antídoto, amados? ¿Cuál es el antídoto para la queja? Para que nosotros no nos quejemos. Es el agradecimiento. Es decir, amados, nosotros debemos estar agradecidos de todo lo que recibimos de parte de nuestro Padre Celestial. Absolutamente de todo. Y nosotros vemos en el libro de rezos, el rezo Shaharí que hacemos en la mañana, todas las oraciones y todos los rezos empiezan con oraciones de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Todos los rezos que hacemos en la mañana es agradecimiento. El Modéani es un agradecimiento. Y empieza la lista de agradecimiento por todo, por el vestuario, por habernos despertado, etcétera, amados. Nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos de nuestro Abacados, de nuestro Padre Celestial, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él nos da en nuestra vida. Y no vamos a tener nosotros tiempo de estarnos quejando si continuamente estamos dándole gracias, toda rabá, a nuestro Abacados por darnos un nuevo día de vida, por el alimento, por el vestuario, por el techo, por nuestros hogares, por nuestra familia, por nuestros hijos, por la comunidad, por la nación en que nos tocó nacer, por nuestros trabajos, etcétera, amados, etcétera. Hay una tradición dentro del judaísmo que dicen que todo varón debería dar siquiera como mínimo 100 agradecimientos diarios a nuestro Abacados de todo lo que nosotros tenemos. Y le doy firmado, amados, que si nosotros nos mantenemos en esa esfera de agradecimiento, más cosas buenas vienen a nuestra vida. Más situaciones agradables suceden en nuestra vida. Vamos a prosperar, vamos a progresar, vamos a salir adelante. Si nos mantenemos agradecidos de todo lo que nosotros tenemos y de todo lo que nuestro Padre Celestial hace en nuestra vida. Ahora, estos pueblos mixtos que habían salido con la nación de Israel, indujeron al pueblo a que desobedezcan los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y estos pueblos empezaron a lamentarse cuando nuestro Padre Celestial empieza a entregar su Torah, sus mandamientos. Y hay un pasaje, amados, aquí en esta sección de la Torah, y dice, estamos en el capítulo 11, verso 10, y oyó Moshe al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Adonai se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moshe. ¿Por qué lloraban por sus familias y estaban en la tienda de sus tiendas llorando? Porque hubo un mandamiento, amados. Hubo una ruptura que nuestro Padre Celestial hizo, que ya no era permitido de ahí en adelante que ellos hagan. Y por eso se lamentaron. ¿Y qué es esa cosa que era tradicionalmente bien vista en ese tiempo hacerlo, pero que nuestro Padre Celestial hace a partir de este momento un corte
y que ya no les era permitido hacer, y por qué ellos se lamentaban tanto, porque ya no lo iban a poder seguir haciendo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Vallecra, amados. Libro de Levítico, un poquito más atrás, en el verso 18, Levítico 18, el verso 6. Levítico 18, verso 6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Adonai. Ya no estaba permitido, amado, que se casen entre parientes. ¿Sí? Y eso era que ellos estaban lamentando y lloraban porque ya no lo iban a poder seguir haciendo. Entonces nuestro Padre Celestial, amados, se ardió en ira porque ellos no querían aceptar los mandamientos que nuestro Padre Celestial les estaba dando. Nosotros vemos en la actualidad cuando sucede esto, cuando se casan entre parientes muy próximos, ¿cómo sale esa descendencia? Nosotros vemos, porque nuestro Padre Celestial, a partir que entregó los mandamientos, ya no lo permitió. Ya no lo permitió, y ellos lloraban por eso. Y no querían aceptar estos mandamientos. Y vino y se quejaron. Se quejaron delante de Adonai en vez de estar agradecidos. Si nuestro Padre Celestial tiene control y dominio de cada uno de nosotros y de todo, amados, de todo, y nuestro Padre Celestial sabe lo que nos conviene y no nos conviene a cada uno de nosotros. Aquí vemos también que se establece el Beidín de 70 varones, líderes, que nuestro Abacados escoge para que tengan el Ruach de Moshe y le ayuden a administrar al pueblo. Vemos entonces, dice, estamos capítulo 2, 11, verso 16. Entonces Adonai dijo a Moshe: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del Mishkan de reunión, y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Ruach que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, para que ayuden a Moshe en la administración de todo el pueblo. Más adelante nosotros vemos que nuestro Padre Celestial hace descender las codornices. Y dice que ellos se hastiaron de carne. Ellos pedían carne y nuestro Padre Celestial les dio. Hizo descender las codornices y ellos comieron. Y dice aquí estamos capítulo 11, verso 33, y aún estaba la carne entre sus dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Adonai se encendió en el pueblo, y hirió Adonai al pueblo con plaga muy grande. Es decir, amados, ellos tenían necesidad de las codornices, en realidad no tenían necesidad de las codornices, porque ellos estaban comiendo el maná. Y el maná suplía todas las necesidades que el cuerpo requería en ese entonces en cuanto a nutrientes. No necesitaban. Y miren lo que pasó con los que pedían las codornices y desecharon el pan que descendía de los Shamayim. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, amados? En nuestra actualidad, ¿qué es lo que pasa cuando cada uno de nosotros, los que nos están viendo y los que están aquí presentes, nosotros llevamos esa Torá a la gente y la gente la desecha? Porque la Torá representa nuestro maná diario que nosotros debemos alimentarnos. Nuestro maná es la Torá, es la palabra de la cual nosotros nos alimentamos. Y la gente afuera quiere otra cosa. Quiere carne, quiere lo que el mundo le brinda. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? No aceptan la Torá, no aceptan la palabra de nuestro Padre Celestial. Nosotros tratando de ser luz, llevar luz, y hay muchos que quieren estar como están. Y eso pasaba también en el tiempo del pueblo cuando estaba en el desierto, en el primero y segundo templo. Entonces todo esto son enseñanzas que nuestro Padre Celestial a nosotros nos da para prepararnos
en este tiempo en que estamos, porque la Torá es para ayer, para hoy, para siempre. Ya finalmente, en el capítulo 12, para ir concluyendo con esta sección de la Torá, este resumen que estamos haciendo de esta parashá, nosotros vemos lo que dice aquí, 12 verso 1, y Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. Y dijeron, solamente por Moshe ha hablado Adonai, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Adonai. Y dice en el verso 3, y aquel varón, Moshe, era, o sea, las traducciones le han puesto manso, pero esa es una mala traducción, una pésima traducción. La verdadera palabra o la verdadera traducción es humilde. Dice, y Moshe era humilde más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si nosotros vamos primeramente a ver esto que yo estoy diciendo, vamos a revisar el Humash. Vamos a revisar el Humash. Y vamos a ver aquí en el Humash, este es el Humash, es una de las traducciones más fidedignas que tenemos de la Torá. Y vamos a ver en este pasaje que dice, estamos en el capítulo 12, dice aquí, voy a leer lo que dice el 12, capítulo 12, voy a leer del verso 3. El verso 3 del capítulo 12 en el Humash dice, pero el hombre, Moshe, era humilde en extremo, más que todo hombre sobre la faz de la tierra. Es decir, que la verdadera traducción para Moshe, como nuestro Padre Celestial lo catalogaba a él, era como el más humilde que ha habido sobre la faz de la tierra, amados. Hay una diferencia entre ser humilde y ser manso. Son diferencias abismales en los dos términos que existen. Y no me voy a detener en descifrar esto sobre la humildad. Vamos a ver el otro tema principal sobre Miriam, lo que ella hizo. Más adelante vemos que nuestro Padre Celestial dice, entonces Adonai descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del Mizcán y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara con él hablaré, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe. Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del Mizcán de reunión, y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe, oh Adón mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Vemos que aquí inmediatamente Aarón se arrepiente, pero Miriam no se arrepintió inmediatamente. Y Miriam fue apartada y del campamento, y se detuvieron ahí por 7 días hasta que ella sea limpia de la falta que había cometido. Ahora, todos tuvieron que pagar esa consecuencia, todo el pueblo, porque se detuvieron ahí. Ya no pudieron avanzar hasta que ella cumpla su falta. Imagínense la talla de Miriam, amada, una profetisa, una de las profetas más grandes que ha tenido el pueblo de Israel, Aarón.
Y no se escaparon de esto, de hablar en contra de Moshe. Ahora diríamos, según lo que dice un Midrash, y no era verdad lo que ellos estaban diciendo, era verdad. Pero aquí no dice lo que dicen los sabios de Israel, cuál era el motivo por el cual ellos estaban haciendo ese tipo de comentarios. Era referente a la consagración que tenía Moshe delante de nuestro Abacados. Es decir, que para que nuestro Abacados le hable a Moshe, él tenía que cumplir votos de celibato. Es decir, que abstenerse de estar con su mujer para estar cados y ver la presencia divina y que la revelación divina venga hacia él. No así Miriam y no así Aarón, porque ellos sí estaban con sus compañeros de vida. Pero igual nuestro Abacados les hablaba. Pero Moshe estaba a un nivel más elevado que el de ellos. Y entonces necesitaba más consagración. En realidad ellos estaban hablando de eso. Porque Séfora, la mujer de Moshe, dicen que era una de las mujeres más hermosas que había en ese entonces. ¿Sí? La mujer de Moshe era una de las mujeres más hermosas que había. Pero ella estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Moshe. Pero en cambio sus hermanos no estaban de acuerdo. Y por eso le desagradó a nuestro Abacados y vino lo que vino. Ahora bien, amados, ¿qué consecuencias esto trae cuando nosotros hablamos de otras personas? Podríamos decir, bueno, yo no estoy robando, yo no estoy blasfemando el nombre de Kadosh, yo no estoy matando. Pero cuando se habla de otra persona, nosotros transgredimos un mandamiento, amados. Podríamos decir, no transgredimos ningún mandamiento. Y no solamente cuando se habla de otra persona, sino que cuando se participa de conversaciones, cuando está inmersa otra persona, ya sea presencial o telefónicamente o virtualmente. Estamos transgrediendo mandamientos, amados. Porque hay un mandamiento en la Torá. Vamos a ver el Humas. Aquí las traducciones, el problema es que nosotros tenemos con las traducciones, amado. Si nosotros vamos a ver en Éxodo 20, si nosotros vamos a ver Éxodo 20, hay un mandamiento que nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Éxodo 20. Pero el Humas a nosotros nos dice, no prestarás contra tu prójimo falso testimonio. Hay una diferencia, amados, entre lo que dice el Humas y lo que dicen las traducciones. Es decir, que cuando se reúnen 2 o 3 personas o más para hablar en contra de otra persona, en el mundo espiritual se arma como un beidín, como un juez, se autoproclama ahí juez para juzgar a los otros y los que están ahí participando, sea activa o inactivamente, ¿verdad? También están participando de ese juicio que se está hablando. En el mundo espiritual se está orquestando un juicio. Entonces aquí este mandamiento de que habla el Humas dice, no te prestarás para dar un testimonio contra tu prójimo. El de no prestarme, así yo no participe y esté escuchando y aceptando, ya estoy participando de eso que se está armando. Ya se está participando, porque muchos dicen y se justifican, al final es verdad. O es más grave todavía cuando no es verdad y es una mentira. ¿Qué significa eso? Que en los mundos celestiales, en el mundo espiritual, amados, ese tipo de personas
que hace eso es encasillada a esa persona o esa lengua como no apta para ser escuchada. Hay muchas personas que se matan orando, que se matan ayunando, que se matan yendo a los lugares, pero sus rezos no son escuchados. ¿Por qué? Porque están bajo juicio por algo que dijeron, ¿sí? Y no pidieron perdón por eso. Porque se justifican diciendo a la final de verdad, o a la final yo estoy hablando con verdad. Pero no saben, amados, que nosotros en nuestra lengua o en nuestra boca tenemos llaves para abrir bendiciones o para cerrar bendiciones. Y muchas veces con nuestra propia boca estamos cerrando las bendiciones para que nos lleguen a nuestra vida por participar de cosas que no corresponden, amados. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por nuestro Padre Celestial. Él es el único y verdadero juez que debe haber en esta tierra. Nosotros los hombres no se nos ha sido llamados para que nosotros juzguemos absolutamente a nadie. Yeshua no vino a juzgar a nadie. Yeshua vino a compartir su Torah, a dar su palabra. Y él bien dijo una vez que los hombres ven la paja en el ojo del hermano, pero no ven la viga que ellos mismos cargan. Es más fácil fijarse en los defectos del otro y no hacer una introspección hacia el interior de la persona y ver cuál es el error. Porque esto realmente cuando se juzga innecesariamente a la otra persona, eso trae algunas consecuencias. Y por lo general, la persona que juzga espiritualmente son inestables. Si ustedes analizan a esa persona, las personas tienen inestabilidad espiritual, andan de un lado a otro lado, no se centran en una sola cosa. Segundo, no tienen muchos logros. Vean a su alrededor cómo está la vida de esas personas. Quieren ellos hacer cosas, pero no lo pueden hacer por la misma situación que esa persona está bajo juicio, por lo que está haciendo. Y ese juicio no se va a terminar mientras ellos no se arrepientan delante de nuestro Abacados y rectifiquen su camino. Porque eso realmente que ellos hacen a los ojos de nuestro Padre Celestial, sea verdad o sea mentira, no le agrada. Vemos lo que pasó con Miriam, lo que le sucedió siendo una gran profetisa, lo que le sucedió a Aarón. Pero el caso de Aarón y Miriam, Aarón se arrepintió. Miriam no lo hizo, demoró más tiempo en arrepentirse. Y en los 7 días ella tuvo para meditar y rectificar delante de nuestro Abacados. Y podríamos decir, estaban hablando verdad, pero eso a nuestro Padre Celestial no le agradó. A nuestro Padre Celestial no le agrada, amados, de que nosotros hablemos de nuestros hermanos o hablemos de las demás personas, y mucho menos que participemos de conversaciones innecesarias. De una manera inconsciente somos llamados a participar de cuentos y chismes. Y si nosotros no nos rebelamos en contra de eso, si nosotros no paramos eso, y si nosotros asentimos con nuestra cabeza al callarnos y no protestar, estamos aceptando y también vamos a llevar la culpa que esa persona lleva por lo que está haciendo. Entonces nosotros tenemos que protestar cuando sea estos casos. O en su defecto decir, bueno, la persona de la cual se va a hablar no está aquí, vamos a hablar cuando la persona esté presente. Porque es muy fácil, amados, es destruir la honra de las personas, es destruir a las personas, y más difícil es construir, más difícil es alabar, más difícil es bendecir, y les cuesta mucho bendecir. Yo aquí no me canso, amados, de bendecir. De quienes hablan en contra mía, yo los bendigo, y siempre los estoy bendiciendo. En mis labios no va a haber contra ellos algo negativo. Yo no he hablado negativo en contra de los que hablan en contra mía, porque al final sé que son mentiras y ellos están acarreando juicio para ellos mismos. Y no miden las consecuencias las personas que hacen este tipo de cosas.
Y vamos a ver ciertas consecuencias que trae, amados, cuando nosotros participamos de este tipo de acciones, el andar hablando mal de otra persona. La primera consecuencia, va a haber una ruptura de nuestra cobertura divina. Es decir, que nuestra cobertura divina, nuestro escudo se va a grietear, va a tener fisuras. Se va a romper nuestro escudo espiritual. Segunda consecuencia, pérdida de autoridad en el mundo espiritual cuando nosotros hablamos de otra persona. Pierden su voz en el mundo espiritual, en los shamayim. Su lengua queda archivada como no confiable en los shamayim. En los cielos, esa lengua, cuando alguien habla de otra persona, esa lengua queda archivada como falsa. Y cuando la persona ore, o cuando la persona clame por ayuda, no es escuchada en los shamayim, porque esa lengua ya fue archivada como falsa. No va a ser escuchada mientras no se arrepienta. Tercero, los malajim que son asignados para defendernos se alejan de la persona que chismea, ¿sí? Porque los malajim son cados y no pueden estar con una persona que es chismosa. Te podrá mentir que está llena del ruach, que ruach será el que carga, porque hay distintos tipos de ruach y hay ruach falsos también. Y te podrán mentir que están los malajim alrededor, pero no es cierto. Porque el reino de los cielos es cados, y los malajim son cados. Los malajim, la protección divina se va a alejar de ese tipo de personas, de las personas chismosas. Cuarto, todos los proyectos y lo que quiere emprender y hacer la persona chismosa se paraliza, todo se les paraliza, no logra cosas, no avanza. Entonces, amados, nosotros tenemos que sacar una reflexión. De estos temas nosotros, acá en la comunidad hemos hablado bastante el tema de la Shon Hara. Y aquí le estamos dando, de acuerdo a la revelación divina, otro enfoque a todo lo que a lo largo del tiempo hemos venido hablando sobre este tema, amados. Vemos todo lo que le pasó. Y aquí voy a terminar ya este tema con una oración que le dice Moshe a nuestro Abacados. Y esa es la oración, una de las oraciones más cortas y mediante la cual Miriam recibió la sanidad divina y recibió el perdón de nuestro Abacados. Dice aquí estamos en el capítulo 12, verso 13. Entonces Moshe clamó a Adonai diciendo, El na refan nalá, te ruego, oh Elohim, que la sanes ahora. El na refan nalá. Respondió Adonai a Moshe, pues si su padre hubiese escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea ella echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así Miriam dice, fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió, dice Miriam, con ellos. Amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a los Bnei Israel dispersos entre las naciones. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, apoyarnos en el trabajo que estamos haciendo por la redención final, de compartir la Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial entre las naciones. Compartan este mensaje, suscríbanse a nuestro canal si no están suscritos y denle me gusta a este mensaje. Shalom, que nuestro Abacados los bendiga y los guarde a ustedes y sus familias. Shalom, shalom con todos, amados.